Hola, estimados alumnos. En este tutorial vamos a desarrollar un ejemplo básico de cómo se puede estructurar el conjunto de los flujos de caja libre de un proyecto y tomar alguna decisión aplicando ya sea el criterio del valor actual neto o el de la tasa interna de retorno. El ejercicio está en los términos que aparecen acá en la lectura. Vamos a ver qué es lo que nos dice. Estamos estudiando si conviene o no llevar a cabo un proyecto. Este proyecto va a requerir una inversión de 2.400.000 dólares que van a corresponder a la adquisición de un conjunto de activos que se van a depreciar linealmente a lo largo de 3 años, que corresponde al periodo de la vida útil del proyecto. Lo hemos hecho así de corto, digamos, porque lo que nos interesa es mostrar la estructura, ¿ya? La empresa tiene proyectadas ventas físicas en unidades de 100.000 unidades en el primer año, que tienen un precio unitario de venta de $20 cada una. Eso en el primer año. Estas ventas van a crecer al año 2 un 15%. Y luego, finalmente, para el año 3 crecen otro 10%. Por el lado de los costos, se nos indican de que hay unos costos variables de mano de obra y materiales que ascienden a $9 por unidad de producto y unos costos indirectos de carácter fijo anuales de 150.000. La empresa tributa con una tasa del 15%, no va a recuperar valor alguno, valor residual alguno al final de la vida del proyecto, y para el financiamiento se nos señala de que está combinando 40% de recursos propios y 60% de deuda. Para el caso de obtener los recursos propios, el mercado está exigiendo una tasa de rentabilidad del 13%, en tanto que en cuanto a la deuda, la empresa accede a un préstamo con el banco a 4 años plazo y se le cobra un 8% anual de interés. Vamos a construir entonces una planilla en Excel donde podamos anotar estas distintas cifras y llegar entonces a alguna conclusión en cuanto a la conveniencia o no del proyecto. Yo tengo preparada ya la planilla y vamos a ir desvelando poco a poco, ¿verdad?, esta estructura. Partamos entonces, ¿no?, con la primera de las líneas, ¿no?, que vamos a contemplar acá. Vamos a anotar en esta línea las cantidades que se proyectan para los años 1, 2 y 3. Nos han señalado, ¿verdad?, que en el primer año la cantidad asciende a 100.000 unidades del producto. No sabemos qué es lo que puede ser. Supongamos pares de zapatos o camisas o lo que fuera, ¿no? Y que esta cantidad tendrá un crecimiento que lo lleva a un 15% más en el año 2. Por lo tanto, si nos posicionamos en esta celdilla, ustedes verán, ¿no es cierto?, que lo que hemos hecho es multiplicar la cantidad anterior, que está en la casilla D17, la hemos multiplicado por 1.15 para que nos salga entonces este valor aumentado en un 15% con respecto al año previo. Y una cosa similar, pero ahora con un crecimiento del 10%, lo hemos hecho para llegar a la cantidad del año 3. Hemos multiplicado entonces 1.1 para agregar el 10% a la celdilla E17, que era la que ya indicaba las cantidades del año previo, del año 2. Tenemos entonces esa línea con cantidades y ahora vamos a revelar la línea en que están los precios, que nos han indicado que se venderán por unidad a $20 cada una y no hay cambio en los precios, de tal manera que esto se limita simplemente a copiar estos valores en cada una de las 3 casillas, ¿eh? Tengo cantidades y tengo precios, y por lo tanto esos datos que allí tengo me van a servir para revelar lo que correspondería a los ingresos que va a tener el proyecto esperados, ingresos esperados del proyecto para el año 1, 2 y 3. ¿Qué hemos hecho entonces? En esta celda de ingresos hemos multiplicado lo que aparece como cantidad en la celdilla D17, lo multiplicamos por la celdilla D18, que es el precio. 100.000 unidades a $20 cada una me da un total entonces de
2 millones. Como está creciendo la cantidad, el precio se mantiene, pero la cantidad ha ido aumentando, entonces lógicamente también va a crecer el nivel de los ingresos. Así tenemos entonces que para el segundo año, ¿verdad? Estamos multiplicando los $20 que han quedado constantes por la cantidad que aumentó en un 15%. Eso lo tenemos acá con la celda E17 multiplicada con la E18 y que nos da el resultado de 2.300.000. Similarmente, multiplicamos la cantidad del tercer año por los $20 de precio y obtenemos, ¿no es cierto?, la cifra de ingresos que se obtiene para el último año de vida del proyecto. Tenemos lista entonces esa línea. Ahora vamos a revelar la línea siguiente, que va a tener los costos variables. Hay un costo unitario de $9 que tendremos que aplicar, obviamente, a las cantidades que vamos a producir. Por lo tanto, ¿verdad? Esto significa de que estamos multiplicando los $9 por 100.000 unidades, lo cual nos da un costo de 900.000. Lo hemos colocado con signo menos, puesto que esto es un desembolso. Cuestión parecida, ¿verdad? Multiplicando los $9 ahora por 115.000, que es la cantidad aumentada, ya nos dará este costo variable de la celda que estamos marcando, la E21, y por último, ¿no es cierto?, al multiplicar los $9 por las unidades, que son 126.500, obtenemos esta cifra que está en la celdilla F21. Completada esa celda, tendríamos ahora que tener aquí anotado, ¿no es cierto?, vamos a registrar los costos fijos, que ya sabemos que tienen un valor anual de 150.000, lo colocamos con signo menos, puesto que es un desembolso, y completamos, ¿no es cierto?, todas las celdas, puesto que esto es una constante, es un costo fijo, no va a estar variando de acuerdo a los niveles de la producción. Nos vamos a la línea 23, donde aparecen entonces ahora la depreciación que vamos a tener que hacer durante 3 años en forma lineal de la inversión en el activo de este proyecto, y que esa inversión asciende, ¿verdad? Como lo tenemos más arriba, decimos que la inversión inicial es de 2.400.000. Eso lo vamos a depreciar en línea recta con 3 anualidades de un tercio de la inversión cada una, vale decir $800.000, perdón, en cada uno de los años, 800, 800 y 800, con lo cual queda totalmente depreciada esa inversión en los activos, ¿ya? En la línea siguiente vamos a poder ahora sacar una sumatoria, ¿no?, que corresponderá entonces a los beneficios operativos antes de impuestos. Insistimos mucho, tal como está en el tutorial conceptual acerca de cómo tratar esto del flujo de caja libre. El flujo de caja libre solamente se refiere a partidas que dicen relación con la operación del negocio, con el giro del negocio. Por eso le llamamos operativos. No hay acá consideraciones respecto a cómo se financia, ¿eh? No hay ninguna línea que tenga que ver con algún ítem de carácter financiero, de gastos financieros, ¿ya? Entonces, bueno, la sumatoria, ¿verdad?, de todos estos números, ¿ya? Aquí tendríamos la sumatoria de los ingresos menos los costos variables, menos los costos fijos y menos la depreciación, que está sumando ahí una cantidad de 150.000. Cosa parecida, ¿no es cierto?, también sumatoria, lo hacemos para la columna E, segundo año, y nos encontramos con una cifra de beneficios operativos antes de impuestos de 315.000, y una cosa similar hacemos para el último año. No hay mayor misterio en esto. ¿Qué pasa con la línea siguiente entonces? Fíjate, nosotros hemos llegado a un beneficio operacional antes de impuestos, y ahora sabemos que la empresa tiene que tributar, y esa tributación está a una tasa del 15% sobre las utilidades. Entonces acá, ¿no es cierto?, nosotros lo que vamos a hacer es multiplicar, y con un signo menos para que sea una salida, ¿no?, de 15% por lo que está en la celdilla D24, que corresponde al beneficio operativo de ese año, ¿no? El 15% de ese beneficio. Clicamos, nos toca tributar un total de 22.500. Una cosa parecida la hacemos para cada uno de los 2 años próximos,
está aumentando ese monto de lo que estamos pagando de impuestos, puesto que si bien la tasa se mantiene a un 15%, hemos tenido un mayor beneficio operativo en el año 2 y otro mayor todavía en el año 3. Tenemos entonces ahora ya la cifra de los impuestos y corresponde entonces a sacar la cuenta de cuál es el beneficio operativo después de impuestos. Para eso, ¿verdad? Las celdas que están en la línea 24, le restamos lo que está en la línea de los impuestos, le restamos y nos queda, ¿no es cierto?, el resultado de los beneficios operativos después de impuestos. Por ejemplo, acá, ¿verdad? Hemos hecho la suma algebraica de 150.000 positivos y menos 22.500, y eso nos dio entonces 127.500 que corresponden al beneficio operativo después de impuestos del año 1. Similarmente procedemos para el año 2 y también para el año 3. A continuación, nosotros aquí vamos a tener que restituir aquella depreciación que habíamos tomado en cuenta para poder calcular, ¿verdad?, sobre qué base se aplica la tasa de impuesto. Es necesario que esta depreciación esté allí. Estamos restándola puesto que significa un costo financiero. No, miento, perdón. No es un costo financiero, es un costo del desgaste del equipo. Es un costo operacional, me corrijo. Y entonces, bueno, ahora como estamos sumando, esto es porque la depreciación no implicó ningún desembolso. No hubo una salida de caja, es simplemente una forma contable, ¿no es cierto?, de pasar a costos la inversión que hemos hecho y que dura 3 años, tiene una vida útil de 3 años sin un valor residual. Por lo tanto, estamos sumando aquello que habíamos restado, pero eso sirvió, ¿no es cierto?, para poder calcular de buena manera el monto de los impuestos. Enseguida, entonces, ya podríamos proceder con la línea 28 a calcular, ¿no?, cuál es el flujo de caja que corresponde a todo lo anterior. Vamos a enanchar un poco esta columna. ¿Qué hemos hecho? Hemos agregado aquí en el momento cero, ¿verdad?, una cantidad de menos una salida de 2.400.000 que corresponde justamente a la inversión necesaria para que estos flujos puedan aparecer, ¿no? Y vamos a enanchar las columnas que están aquí saliendo, ¿no es cierto?, un poco truncadas, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? ¿Cuál es el perfil del proyecto? Primero, ¿verdad?, hay un desembolso inicial bastante considerable por la inversión, menos 2.400.000. Y luego, a lo largo del año 1, 2 y 3, ¿no es cierto?, 1, 2 y 3, tenemos unos flujos de caja esperados, todos ellos positivos. ¿De qué se trata entonces? Se trata de ver en qué medida, ¿no es cierto?, dada ese perfil del proyecto, podemos recomendarlo o no, en la medida, diríamos que es recomendable, en la medida que el proyecto agregue valor y por el contrario, si el proyecto no hace tal cosa y sino que por el contrario destruye valor, bueno, estaríamos rechazando simplemente el proyecto. Entonces aquí viene el cálculo, ¿no es cierto?, de lo que nos está faltando, que es obtener cuál va a ser la tasa con la que descontaré estos flujos para llevarlo al momento presente. Y esto entonces significa tener que calcular un costo ponderado del capital. Nos han dado el dato, ¿verdad?, de que los recursos propios que va a ocupar la firma para financiar el proyecto equivalen a un 40%. Esto es una ponderación, ¿no? Participan los recursos propios en un 40% del financiamiento. Y el 60% restante es una deuda con el banco, ¿ya? Ponderaciones entonces 60 y 40%. Las tasas. Cuando el banco nos dice, ok, les presto el 60% de la inversión del proyecto, y entonces nos dice, bueno, pero aplicamos una tasa de un 8% anual, tasa de interés de un 8% anual. La tasa que corresponde al costo de los recursos propios, al costo del equity, es la tasa aquella que en el mercado se exige a inversiones o proyectos de este nivel de riesgo. Supongamos entonces que el mercado estaría exigiendo una tasa de un 13%. Ahora, nosotros estamos acá actualizando unos flujos que están después de impuestos.
Y por lo tanto, para que haya coherencia, ¿no? Para que se guarde una correspondencia entre esos flujos que están después de impuestos, esta tasa que estamos obteniendo, esta tasa ponderada, también tendrá que estar después de impuestos, el costo después de impuestos. Y sabemos, ¿no es cierto?, y eso es materia de otro tutorial, de que se dice que la deuda presta un escudo fiscal, entre comillas, un escudo fiscal que nos defiende a la hora de pagar impuestos. Puesto que la deuda, ¿no es cierto?, cuando nosotros decimos, bueno, el banco me está cobrando un 8% al año, ¿no? Cuando llega el momento de pagar ese 8%, ¿no? Estamos nosotros incluyendo ahí un costo financiero, ya no un costo operacional. Y ese costo financiero, ¿no es cierto?, va a permitir entonces que sea menor la base a la cual se le van a aplicar los impuestos del 15%, puesto que restamos el costo financiero de haber utilizado este dinero, estos fondos que conseguimos del banco. Por lo tanto, la tasa de costo de la deuda después de impuestos tiene que resultar de multiplicar, ¿ya?, de multiplicar esta tasa antes de impuestos, el 8%, por un escudo fiscal que se representa aquí en el paréntesis 1 menos la tasa de tributación. ¿Ya? Si hacemos ese cálculo entonces, para dejarlo después de impuestos, esta tasa del 8 se me convierte en una tasa efectiva a pagar del 6,8%, que se pondera, ¿no es cierto?, por este 60% que es la participación de la deuda dentro del total de la inversión. Eso me da 4,08 y hago algo parecido, no igual, con el costo de los recursos propios. 13% exigen los inversionistas en el mercado, pero esto no es deuda, esto es un aporte de capital. Por lo tanto, ¿verdad?, no presta escudo fiscal. El 13% es tanto antes como después de impuestos. ¿Ya? Si tomamos ese 13 y lo ponderamos por el 40%, que es la participación de los recursos propios en el total de la financiación, nos da 5,2. La suma de esto es el promedio ponderado del costo de capital, 9,28%, el ya conocido con la nomenclatura del WACC. Veamos entonces qué es lo que pasa con esa tasa de costo de capital. ¿Ya? Vamos a sacar acá, ¿no es cierto?, por el método del BAN y por el método del TIR, ¿qué pasa con este proyecto? Para obtener el BAN, me posiciono en esta celdilla, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hago? Voy a invocar la función financiera BNA. Ustedes buscan acá, ¿no es cierto?, esa función financiera y les va a indicar entonces cuáles son los argumentos que tienen que usar. A ver, para mayor claridad, hagamos aquí en la celda inmediatamente al lado, supongamos aquí, invoquemos la función BNA para ver cómo esto se aplica. Vamos a funciones, ¿no es cierto? Y dentro de las funciones, yo ya la he usado anteriormente, así que está en las usadas recientemente, si no tendríamos que ir a las funciones financieras, vamos, suponiendo que no la tengo a mano, funciones financieras, y busco BNA, están en orden alfabético, de tal manera que aquí aparece BNA. ¿Y qué es lo que me dice? Que me devuelve el valor neto presente de una inversión a partir de una tasa de descuento y una serie de pagos futuros, unos pagos que voy a recibir en el futuro, ¿no? Y entonces, oye, acepto esto, eso es lo que quiero buscar, ¿no es cierto? ¿Qué me pide? ¿Cuál es la tasa que se va a ocupar en esta operación? Yo lo ubico que está, ese 9,28, está en esta celda, la dirección allí entonces la tasa, ahí va, la F33. Y luego, con mucho cuidado, me pide los valores de los flujos, pero fíjense ustedes que comienza con el valor del periodo 1, 2, etc. Por lo tanto, ¿verdad?, lo que tengo yo que colocar aquí son estos valores, no el del año 0, sino que del 1, 2 y 3. Ahí está. Acepto. ¿Ya? Pero fíjense ustedes que me da una cantidad muy alta. ¿Ya? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, yo lo que hice fue traer al valor actual los 3 flujos del año 1, 2 y 3. Pero eso tengo que contrastarlo contra un desembolso, ¿verdad?, por haber tenido que invertir 2.400.000 en el periodo inicial. Entonces, a esto yo le voy a restar los 2.400.000. ¿Ya? Y me queda entonces, ¿no es cierto?, este valor actual neto, valor agregado a la firma,
de 243.411,46 centavos. ¿Ya? Positivo, ¿no? Y por lo tanto, ¿verdad? Sería conveniente que la firma llevara a cabo este proyecto, si lo recomendamos, ¿no? Estaríamos, ¿verdad?, frente a un proyecto que agrega valor a la firma. Alguien dice, bueno, ¿y qué pasa con la TIR? A mí me encanta sacar el cálculo de cuál es la tasa que retorna este proyecto. No hay ningún problema. Vamos a ir, aquí ya la tengo sacada, un 14,68, pero veamos acá en esta celda. Invoco entonces la función financiera, ¿no es cierto? Nuevamente voy a funciones financieras, invoco la tasa interna de retorno. Voy a la letra T, ahí está, TIR. Acepto. ¿Qué argumentos me requiere, digamos, el cálculo de esta función? Todos los valores, una matriz que se refiere a celda dice que contienen los números para los cuales se desea calcular la tasa interna de retorno. Todos. Por lo tanto, aquí yo marco el rango completo. Incluyo la inversión y los 3 flujos que yo espero obtener. Y acepto. Y ahí me sale, ¿verdad? Me dice un 15, pero la verdad es que eso está con decimales, de tal manera que ahí le pongo un par de decimales y coincide con el 14,68 que había calculado anteriormente. De esta manera entonces daríamos por terminado el ejercicio, ya que la respuesta sería favorable. Este proyecto, si lo miramos por el lado del BAN, agrega valor. La firma con este proyecto crece en valor agregado y por lo tanto vale la pena. Si lo miramos por el lado de la TIR, la regla de oro ahí es decir, si la TIR está por encima, si la TIR es mayor que el costo de capital, entonces el proyecto vale la pena. El rendimiento mayor al costo del capital hace que el proyecto sea beneficioso, genera valor agregado. ¿Cómo anda la TIR? 14,6 es mayor efectivamente que el 9,28 que es el costo del capital, de tal manera que aquí también coincide, ¿verdad?, el hecho de la TIR mayor que el costo de capital recomienda el proyecto, el hecho de un BAN positivo también recomienda el proyecto. Muy bien, eso yo creo que podría dejar claro, digamos, ¿no?, cuál es la estructura típica de unos flujos de caja libre y cómo, ¿no es cierto?, luego calculando el costo medio del capital ponderado y ocupando las funciones del BNA y de la tasa interna de retorno, ¿no es cierto?, podemos llegar a una conclusión en cuanto a si es o no recomendable llevar a cabo esta inversión. Dicho lo cual, entonces, les agradezco la atención y estaríamos ya dando por terminado este tutorial. Muchas gracias.